Mion, un nombre afrancesado, pero nosotros decíamos Hermiona, porque sonaba más femenino y más de fragata, que se perdió en el Cabo de Hornos luego a tanto el tiempo. Y hicimos varios barcos auxiliares para la construcción naval, pero la Graña tenía unos fondos enormes, y costaba hacer muelles una barbaridad. Y además no tenía un internado, un espacio para hacer una ciudad. Esa Y de la Graña que era hacer allí una ciudad era horroroso. Y en 1740, que va a ser el año que empecemos una guerra marítima muy importante, que es la conocida guerra de la Oreja de Jenkins, la de la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo. Bueno, pero que es maravillosa. Sí. Porque la defensa es formidable. Luego... Fueron dos, porque él hizo una él solo y luego otra con el virrey eslava, pero esa guerra se junta con otra, que es la guerra de la sucesión de la corona de Austria, que es la que proporciona el combate de Tolón, donde exclama la reina Isabel de Farnesio y dice: por fin tenemos un general de marina, que es don Juan José Navarro de Viana, que por eso lo nombran lo hacen Marqués de la Victoria. Entonces, en 1740, año que empieza esa guerra, se dan cuenta que la Graña es inviable, y entonces se fijan que en el Esteiro, en la parte más plácida de la ría, que hay, los fondos no son tan grandes, es muy fácil hacer las gradas, y hacen el astillero. En principio Ferrol fue el único sitio que astillero y arsenal estaban separados. Sabes que el astillero y el arsenal solo se han unido ahora en 1960 y tal. Y ya se puede ir por dentro. Cuando éramos niños teníamos que salir por la puerta de arriba de Bazagui y ir a la puerta del astillero. Y Montero y Arostegui, que es el historiador de Ferrol, que escribe a mediados del siglo XIX, habla de tres arsenales, porque dice el arsenal de Caranza, y le llama arsenal de Caranza donde estaba lo que se llamaba el pudridero, que era donde se conservaban las maderas, como cuando éramos niños veíamos en la peninsular maderera, veíamos los troncos, pues igual se conservaban en Caranza. Venían las maderas de Cuba o de donde viniesen y se guardaban allí. Luego pasaba al astillero, y luego el arsenal se dividía en dos partes: el arsenal de los diques, que era la parte de reparación, y el parque del arsenal, o el arsenal del parque, que los autores, pero nosotros normalmente decimos el parque del arsenal, donde estaba todo lo necesario para el aprovisionamiento de los navíos. Y toda la idea del arsenal es una idea enciclopedista, racional. El gran tinglado, herrerías, salía el hierro maquinado para el gran tinglado, se hacían las piezas y ya se pasaban a monturas, y ya se hacían las arboladuras, se iban a la machina y se ponían sobre el barco. Y en fin, era todo hecho perfectamente racional y perfectamente estudiado. Y lo que más me gusta a mí del siglo XVIII es que todo lo que se hizo, aunque con cometidos diferentes, está en uso. Es decir, cuando tú haces una cosa bien hecha, aunque fue muy cara, porque dicen que es una broma, pero dicen que Carlos III se asomaba con un catalejo al balcón del Palacio de Oriente y le decía a Ensenada: pero qué mira, majestad. Y dice: no estoy, a ver si veo ya el Ferrol, porque con lo que llevo gastado allí debe ya verse. Bueno, tuvo que ser un gasto monumental, 7.000 y pico hombres trabajando en ese arsenal. Sí, Ferrol pasó de ser una aldea de pescadores a, cuando viene el famoso padre Feijóo de visita a Ferrol, y cuando viene el cura de Friume, que hace un poema precioso del astillero y de aquellas potentes máquinas de guerra enormes. Si vieran ahora el rey don Juan Carlos se quedarían asombrados, pero eran barcos como máximo de 60 metros de eslora, porque los árboles para hacer quillas no daban más, ¿no? Y tanto el padre Feijóo como este sacerdote, que es conocido por el cura de Friume, visitan Ferrol y hacen unas descripciones preciosas del astillero. Pues en ese momento Ferrol se convierte en la mayor ciudad de Galicia. O sea, que pasa de una aldeita de pescadores a ser la ciudad más importante de Galicia en gente y en movimiento económico. Sí. Pero no solo Ferrol, como tú decías al principio, irradia para adentro, sino que la construcción de Ferrol va a suponer un cambio industrial de todo el norte de España impresionante. Y empieza porque Ensenada es el diseñador, es el verdadero estratega del siglo XVIII. Es el único que es capaz de definir al rey una estrategia bien sentada. Le dice: majestad,
usted debe tener una armada que sumada a la francesa sea como la inglesa, y un ejército de tierra que sumado con el inglés sea el francés. Eso es lo que se conoce bajo la política de la paz armada, que echó por tierra la llegada de Carlos III cuando se muere Fernando VI. Entonces, los reyes siempre estarán haciéndole la pelota porque claro, si usted se junta con los franceses... Claro. Y esta idea de Ensenada ha perdurado mucho tiempo. Napoleón estuvo siempre fijándose y con el ojo puesto en la Marina Española para sumarla a... Pero en fin, luego hablaremos de eso. Pero estuvo siempre con la idea de sumar los barcos españoles a los barcos franceses para ser como los ingleses, ¿no? Y Ferrol consigue que... Bueno, consigue no. Ensenada dispone que los operarios de los reales de pasajes de Oro vayan... Por eso en Ferrol hubo mucha gente vasca que vino a trabajar en los astilleros y muchos gaditanos. Porque yo creo que siempre a través de la historia ha sido falso eso de crear empleo, ¿no? Porque no da tiempo a formar a la gente. Cuando hay urgencias, se trae al que... de fuera porque necesitas que salga adelante. Felipe II diseñó una escuela de artillería para Ferrol que nunca se hizo. Porque pasó la Invencible, pasó el apuro y ya se olvidaron de la escuela. Está en el Museo Naval de Ferrol, está colgado lo de la escuela que quería crear Felipe II. Y aquí pues no se iba a montar una escuela de carpinteros de Ribera, de carpinteros de Lo Blanco, de Calafates, de maestros veleros, sino que se fue... Tenías que traer a lo mejor de España para que te hiciera aquí el mejor astillero de España. Hay una real orden de Ensenada, vamos, que le pone la firma del rey, de que 400 carpinteros de Ribera vascos pasen a Ferrol y Cartagena, ¿no? Son 400 familias que se mueven, 4 por 4, 1.600 personas que van a cambiar. Si calculamos que la media de familia eran 4, y bueno, pues eso supuso. Después vino Santander. Santander se resistió como gato panza arriba a cerrar Guarnizo. Guarnizo es lo que se llama ahora astillero. Y Guarnizo estaba bien planteado, pero en Santander no había espacio vital para hacer lo que se hizo en Ferrol. O sea, si tú tomas un portulano de Santander, una carta, y lo comparas con Ferrol, ves que no hay espacio para hacer el arsenal que se hizo en Ferrol. No había sitio. Ellos tenían la ventaja de tener las fábricas de artillería de Lierganes y La Cavada muy cerca de la orilla sur de la ría de Santander, y bueno, tenían un complejo industrial que potenció la Marina de Guerra, porque las fábricas de Lierganes y La Cavada son iniciativa civil en el siglo XVII, pero aquello nunca fue muy bien. Pasaron al ejército de tierra, seguía sin ir la cosa muy redonda, pero llegó un capitán de navío brillantísimo, que va a tener un papel importantísimo en la historia de España, que es don Antonio María de Valdés y Fernández Bazán, el ministro de Marina durante muchos años, hasta que tienen que dimitir por el problema de Malaspina en 1795 y por el nefasto para la Armada, por lo menos para la Armada de Godoy, y Valdés pone esa fábrica a funcionar. Y hace una cantidad, porque la Marina tiene, fíjate que los navíos los había hasta de 120 cañones, como el Santísima Trinidad, era una necesidad de material tremenda, ¿no? Y hay que hacer después las balas de todos los calibres. Allí se hacía todo tipo de valería, desde las armas cortas hasta... Y entonces se convierte en el gran astillero, y ese gran astillero... Y Guarnizo, te decía, se resiste a cerrar, claro, pero por fin cierra en beneficio de Ferrol. Todavía hay santanderinos que añoran que se llevase eso. Y luego hay otra cosa que muy poca gente sabe del desarrollo industrial, que es el nacimiento de la minería de carbón. Este don Antonio María de Valdés era, aunque nacido en Burgos, era de familia completamente asturiana, muy amiga de la familia de Jovellanos, y ellos amigos, y eso sí que eran ilustrados de verdad. Y Jovellanos un día le escribe al ministro de Marina, que entonces se llamaba secretario del Despacho Universal de Marina e Indias, y le dice: mira, los ingleses ya no construyen, ya no queman en sus hornos madera, que terminan con los bosques. Queman una cosa que se llama carbón, que es negra, y que en Asturias das una patada y sale pero carbón. Vamos, porque el carbón en Asturias lo descubrió un cura que iba pasando por un prado y se clavó con el barro y apareció todo negro, y era el carbón, ¿no? Entonces mandaron al almirante del arsenal de Ferrol, que entonces no se decía almirante, se llamaba el general del arsenal, y lo manda, que se llama Casado de Torres, que tiene un espléndido retrato al óleo en el Museo Naval de Madrid, y lo mandan a que diseñe las bocas de mina
y canaliza el río Nalón desde